Hoy en Red Internacional, promesas de paz y tambores de guerra. El fallecimiento del Papa y los debates sobre la Iglesia Católica. Y además, a 100 días de la llegada de Trump al poder, nos preguntamos qué pasa hoy con las guerras en Ucrania y Medio Oriente. ¿Y vamos a una guerra entre India y Pakistán? Arrancamos el programa. Bienvenidos a esta nueva edición de Red Internacional. Estos días la agenda internacional estuvo muy cruzada por el fallecimiento de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Hay muchos debates sobre su legado y el rol de la Iglesia Católica, una institución política del orden en un mundo cada vez más revuelto. Bueno, la peregrinación de muchos líderes mundiales al Vaticano se da en momentos donde Israel está redoblando los ataques en Gaza, mientras Estados Unidos bombardea a Yemen y se discute qué va a pasar con Irán. Sobre todo esto vamos a estar hablando con Claudia Chinati, que es editora de la sección internacional de La Izquierda Diario. Sí, y también continuaron los bombardeos y los enfrentamientos en Ucrania. Rusia y Estados Unidos se la quieren repartir como un botín. Pero bueno, a 100 días de la asunción de Trump, lo que se mostró es que esa idea de que iba a resolverlo en 24 horas era un poco ridícula. Bueno, y a este escenario se le agrega ahora la escalada en el conflicto entre India y Pakistán por Cachemira. Sí, comenzamos con los debates sobre el legado de Francisco. La muerte de Francisco, su funeral y el próximo cónclave siguen ocupando todos los medios internacionales. Se calcula que 400.000 personas participaron del funeral con delegaciones de al menos 140 países. Es un tema que la verdad podríamos abordar desde varios ángulos. La Iglesia Católica es una institución política milenaria que en otros momentos dominaba todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Y aunque ya no sea así, la separación de la Iglesia y el Estado sigue siendo una tarea pendiente aún ahora en el siglo XXI. Por ejemplo, acá en Europa muchos estados todavía mantienen concordatos o acuerdos con el Vaticano que implican desde su financiación hasta la injerencia de la Iglesia en cuestiones educativas. Bueno, también podríamos poner el foco en la religión como fenómeno ideológico y social, ¿no? La religión es una forma, podríamos decir, de pensamiento mistificada acerca del universo que surge históricamente de la debilidad del hombre frente a la naturaleza y de la incoherencia de las relaciones sociales. Por eso los marxistas pensamos que la superación completa de la religión solo puede ser alcanzada sobre la base de nuevas relaciones sociales que sean profundamente racionales y que no estén basadas en la opresión de la mayoría de la humanidad. Sobre esto hay un texto muy lindo de Trotsky que se llama Laicismo y religión en la Revolución Rusa, que recomiendo a quien le interese profundizar en este tema. Bueno, otro ángulo es la propia crisis de la Iglesia Católica como institución, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, Bergoglio fue el papa que buscó justamente dar una salida a una crisis muy profunda del Vaticano. Recordemos que el pontificado Ratzinger finalizó con escándalos de corrupción y de abusos sexuales, además de darse en el marco de declinación general del catolicismo en el mundo. El papado de Francisco entonces apareció como un intento de renovación de la institución y ahora con su muerte se abrió un importante debate sobre cuál fue su legado. Efectivamente, bueno, se dieron todo tipo de debates sobre el legado de Bergoglio como papa y antes de ser papa, ¿no? En estos debates podemos ver por lo menos dos facetas, ¿no? Por un lado, la del papa que eligió como primer viaje fuera de Roma el puerto de Lampedusa para denunciar la muerte de los migrantes en el Mediterráneo, ¿no? Que habló de una economía de la exclusión y la desigualdad en una encíclica que se llamó Evangelii Gaudium, o de la crisis ecológica en otra que se llamó Laudato Si, ¿no? Y por otro lado, la faceta de quien fue interrogado en su momento en la causa ESMA por el robo de bebés durante la última dictadura militar en la Argentina y que nunca quiso denunciar la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura, ¿no?
La cuestión es que estas dos facetas no son dos facetas de Bergoglio como persona, sino de la propia Iglesia Católica como institución política, y no cualquier institución política, sino una institución del orden, ¿no? Y acá me interesaba traer a un jurista reaccionario, Carl Schmitt, que además de ser uno de los teóricos de la conservación del orden por excelencia, era también un teórico católico, y definió bastante bien estas dos facetas de la Iglesia Católica. Por un lado, en un libro que tenía, que se llamaba Teología Política, reivindica toda la tradición de los contrarrevolucionarios católicos que opinaban que había que apelar a la dictadura para que el catolicismo pueda enfrentar consecuentemente al socialismo ateo y a la lucha de clases, ¿no? Y en este sentido, el papel protagónico de la Iglesia Católica en la dictadura argentina, bueno, es un buen ejemplo de lo que sería esta faceta. Pero hay otra que Schmitt agarra en otro libro que se llama El catolicismo romano y la forma política, donde decía que la Iglesia era una especie de complexio oppositorum, decía, ¿no? Es decir, una forma política capaz de relativizar los conflictos nacionales y de clase, ¿no? Una institución que era capaz de poder contener las oposiciones más extremas dentro de sí, ¿no? Bueno, estas dos facetas se relacionan justamente con la conservación, con el tema de la conservación del orden. La primera apostando a imponerlo por la fuerza, la segunda haciendo de mediadora entre los conflictos sociales y políticos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en el papado de Bergoglio primó más bien esta segunda faceta, ¿no?, de la Iglesia Católica, tratando de contribuir al orden, ubicándose como mediadora en montones de conflictos. Así es. El problema es que si bien todavía el orden no se enfrenta a revoluciones propiamente dichas, tanto los conflictos nacionales entre estados como las luchas sociales son cada vez más fuertes y ese rol mediador es cada vez menos posible, ¿no? Podríamos decir que así como Juan Pablo II fue el papa de la ofensiva neoliberal y de la restauración burguesa, el papado de Bergoglio se corresponde con la crisis y el interregno que estamos viviendo en la situación internacional. Por eso también genera tanta polémica. Sí, es un punto importante y que está ausente en general en las reivindicaciones que se vienen haciendo más por izquierda de Bergoglio, ¿no? Por ejemplo, hay quienes lo presentan como si hubiera sido un aliado clave de los movimientos sociales o incluso como si fuera un anticapitalista sui generis, ¿no? Hace unos días leí un artículo en la revista Jacobin del filósofo franco-brasileño Michel Lowy, quien escribió mucho sobre la cuestión de la religión y él sostiene algo en este sentido, ¿no? Lowy hace unos años que viene impulsando encuentros entre marxistas y cristianos en la sede del Vaticano. Y en este artículo plantea justamente que Francisco tenía un diagnóstico antisistémico sobre la crisis ecológica y social y considera entonces que a los marxistas, en todo caso, les corresponde completar ese diagnóstico con propuestas más radicales. A mi modo de ver, hay acá un embellecimiento político de la figura de Francisco, porque Bergoglio se identificaba más bien con una tendencia de la Iglesia llamada teología del pueblo, que surge en los años 60, diferenciada de los conservadores más recalcitrantes, pero también contraria a la teología de la liberación, ¿no? Era una especie de cristianismo de los pobres, pero con un carácter conservador. Así es. Y bueno, y ahora el 7 de mayo ya arranca el cónclave para definir la sucesión y más que como mediador universal se lo ve al Vaticano mismo hasta el cuello con la polarización, ¿no? Una polarización sobre la que el nuevo Papa va a tener que hacer algún tipo de equilibrio. De un lado están los cardenales que apoyan la continuidad con el papado de Francisco, muchos de los cuales fueron nombrados por el propio Bergoglio, y del otro lado está el fuerte movimiento católico conservador de Estados Unidos que controla la Iglesia allá, que cuenta nada más ni nada menos que con el apoyo del vicepresidente J.D. Vance y congrega a todo el trumpismo católico. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene alrededor de 53 millones de católicos, es el país que más plata aporta al Vaticano,
que no es una cuestión menor en un momento donde las finanzas del Vaticano están en rojo, ¿no? El problema es que para elegir el nuevo Papa se necesitan 2/3 del conclave, que son 89 votos, ¿no? Por lo que tienen que llegar a algún tipo de negociación, lo que puede impulsar a algún candidato más moderado, más de consenso, ¿no? En estos días, al que se viene nombrando mucho es al actual secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que podría ser uno de los que suceda a Bergoglio. Sí, bueno, Parolin es una de las figuras clave de la diplomacia vaticana. Sin ir más lejos, fue uno de los artífices del acercamiento del Vaticano a China, bajo el papado de Bergoglio, y ya desde antes había dirigido las negociaciones con China entre 2005 y 2009. Algunos dicen que le va a jugar en contra en la propia interna de los 19 cardenales italianos, que tiene, bueno, su propia polarización ahí, donde hay 2 papables más. Está Matteo Zuppi, que está más alineado con la continuidad del papado de Francisco, y está Pizzaballa, que es impulsado por un sector, un ala más conservadora, ¿no? Pero bueno, desde mucho antes de los Borgia, la rosca del Vaticano es de las peores del mundo, así que veremos qué dice la fumata blanca. Sí, bueno, esto que mencionás del acercamiento con China también es importante, porque desde un punto de vista geopolítico, Francisco bien puede ser visto como un promotor, digamos, de la multipolaridad, buscando acuerdos con China, acercamientos con la Iglesia Ortodoxa rusa o incluso con el Islam. La revista Foreign Affairs planteaba hace unos días que Francisco hizo que la diplomacia católica volviera a ser relevante en el mundo. Y esto se vio en sus viajes, vos mencionabas, ¿no? En los que priorizó muchos países de Asia y África, a diferencia de lo que había hecho Benedicto XVI. Y se ubicó también como una figura moderadora, por ejemplo, ante el genocidio en Palestina o la guerra de Ucrania. Pero como vos decías, en un mundo cada vez más convulsionado, esta posición es cada vez más difícil. Bueno, esta diplomacia continuó en el propio funeral de Francisco, ¿no? La imagen de Trump reuniéndose con Zelensky en el Vaticano fue una de las que más impacto tuvo. Claro, sí, el funeral tuvo un alto contenido geopolítico, y aparentemente esa reunión fue muy importante para avanzar en destrabar el acuerdo que se alcanzó esta semana entre Estados Unidos y Ucrania para la explotación de los minerales ucranianos. Según The Economist, Trump se habría bajado de las exigencias más maximalistas, pero obvio para lograr lo esencial de un acuerdo que sigue siendo de saqueo a Ucrania. Recordemos que Trump había prometido resolver este conflicto en 24 horas, ya lo dijimos, pero pasaron 100 días desde que llegó a la Casa Blanca y hasta ahora no logra imponer su plan. Hay muchos anuncios de paz, pero siguen sonando los tambores de guerra, ¿no? Como planteábamos al comienzo del programa. Así que, si te parece, veamos lo que preparó Matías Medina sobre este tema. Dale. La foto de Donald Trump y el presidente Zelensky de Ucrania, sentados en una sala del Vaticano, muestra el nivel de especulación que hay en torno a la guerra abierta en el centro de Europa. También de la necesidad por parte de Estados Unidos de darle un cierre al conflicto. Esta reunión se da luego de los bombardeos por parte de Rusia a Kiev, la capital ucraniana. Un día después de esa foto, el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, dijo que la prolongación del conflicto únicamente llevaría al colapso de Kiev y en última instancia podría terminar en una guerra nuclear y podrían morir millones de personas más. También afirmó que, si esto no se detiene, los ucranianos no ganarán la guerra. Pero tan solo 4 días después de esta amenaza, qué casualidad, Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo que beneficia a los yanquis y les entrega el acceso y la prioridad en las inversiones de los principales recursos y bienes estratégicos. En este acuerdo, Estados Unidos se compromete a seguir apoyando militarmente a Ucrania. ¿Qué hay en Ucrania que le interesa tanto a Estados Unidos? En principio, Trump quiere que Ucrania le pague por su ayuda en la guerra contra Rusia. El reciente acuerdo consiste en que las materias primas esenciales, como petróleo y gas natural, van a ser consideradas como parte de pago. Pero lo más importante son las tierras raras. Estos minerales están presentes en lo más avanzado de la tecnología actual, como los satélites, autos eléctricos, computación y también la tecnología militar. Recordemos, como decíamos en el último programa,
que la principal potencia que explota estos recursos en la actualidad es China. Durante la campaña electoral, Trump opinaba que podía resolver la guerra en Ucrania con un llamado a Putin. Al día de hoy, siguen negociando por quién se quedará con mejores posiciones a la salida del conflicto. Después de más de 3 años, con cientos de miles de muertos y la destrucción de ciudades enteras, el carácter reaccionario de esta guerra se puede ver claramente. Rusia invadió importantes regiones del este ucraniano y no pareciera estar en sus planes salir de ahí. Estados Unidos, que durante la presidencia de Biden intentó blindar a Zelensky junto con la OTAN, hoy aprovecha la situación para forzar al gobierno a aceptar la entrega de sus recursos y tener la exclusividad en los futuros negocios relacionados con la reconstrucción de las ciudades. Está claro que estas negociaciones entre potencias solo apuntan al reparto del botín y de las riquezas ucranianas. Matías hablaba sobre el rol de Biden en la guerra de Ucrania y hace unas semanas el New York Times publicó una investigación muy larga sobre la colaboración estrecha entre Estados Unidos y el ejército ucraniano durante los 3 años de guerra. Ahí se mostraba claramente que se trató de una guerra por procuración, aunque todo el relato de este reportaje apuntaba a tratar de mostrar que la guerra se habría perdido por culpa de los ucranianos. Es decir, como si estuvieran diciendo, les dimos todo y aún así perdieron con Rusia. Un poco lo que Trump le dijo a Zelensky frente a las cámaras en el Salón Oval. Sí, 100 días después de llegar a la Casa Blanca, Trump está cada vez más apurado por cerrar un acuerdo y quiere desentenderse de la derrota, ¿no? Pero no es fácil para nada terminar la guerra. Ucrania, aún con el apoyo de todas las potencias occidentales, fracasó en su objetivo de expulsar a Rusia, que actualmente ocupa un 18% más o menos de su territorio. Ahora bien, Rusia tampoco logró avanzar, las líneas del frente se estancaron y difícilmente se muevan de ahí. Otro analista internacional, George Friedman, planteaba esta semana que la guerra está terminada, aunque nadie quiera reconocerlo y continúen las matanzas. Esta semana se filtraron además 2 planes de paz, el norteamericano, que explícitamente plantea que Ucrania no se va a unir a la OTAN, pero por otro lado salió el plan europeo que exige garantías de seguridad en las que intervenga Estados Unidos. Es decir, que no tienen la misma posición y también hay diferencias en cuáles serían los tiempos para levantar las sanciones a Rusia. El problema mayor para Europa es que hoy por hoy no puede mantener al ejército ucraniano para una guerra con Rusia sin el apoyo de Estados Unidos. Putin, por su lado, quiere mantener a Estados Unidos en la mesa de negociación y esta semana anunció un alto al fuego simbólico de 3 días entre el 7 y 10 de mayo. Bueno, el escenario más probable es una guerra estancada o largas negociaciones que difícilmente se puedan cerrar y la verdad es que puede durar mucho tiempo. Bueno, otro foco de conflicto, además de que contabas vos, bueno, lo estamos viendo en la escalada que está en pleno desarrollo en estos días entre la India y Pakistán. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 2 potencias nucleares que tienen un largo historial de enfrentamiento que ya viene desde la partición de las llamadas Indias Británicas en 1947, que se hizo con un criterio religioso, con los musulmanes en Pakistán y los hindúes y los sikhs en la India, ¿no? Y el centro de conflicto está en la región de Cachemira, que es de mayoría musulmana, pero que controla mayormente la India, ¿no? Y que Pakistán reclama como propia y controla un 30% aproximadamente. Y hay que destacar además que Pakistán tiene el apoyo de China, que también tiene intereses muy importantes en la región y un proyecto de infraestructura enorme con Pakistán. Así es. Bueno, y después el disparador de la escalada actual fue que el atentado que hubo el 22 de abril pasado, donde murieron 26 personas, la mayoría hindúes. India acusa a las Fuerzas Armadas pakistaníes de estar involucradas. El primer ministro de la India, Narendra Modi, que es un nacionalista hindú de ultraderecha, cerró la frontera con Pakistán, suspendió el Tratado de Aguas del Indo, que es un ataque fuerte porque el 80% de la agricultura pakistaní depende de las aguas del río Indo, que igual no queda claro qué capacidad concreta tiene la India de desviar el agua,
Pero bueno, Pakistán lo consideró un acto de guerra y suspendió el comercio con la India. Ahora la gran pregunta es hasta dónde está dispuesto a escalar Modi, ¿no? Ya en el 2016 y en el 2019 hubo enfrentamientos militares limitados entre India y Pakistán por Cachemira, pero bueno, el mundo de hoy es muy diferente del que había hace 6 años, sobre todo por el mayor retroceso del imperialismo norteamericano, que fue un factor muy importante en limitar el conflicto en 2019. Veremos cómo sigue, pero el peligro de escalada, incluso de accidentes que puedan llevar a una escalada superior, está totalmente presente. Es una crisis grande. Lo último que está ocurriendo mientras grabamos este programa es que Pakistán afirmó que la India estaría planeando un ataque militar en pocas horas y advirtieron con responder. El panorama, la verdad que es muy complejo. Y bueno, otro de los puntos calientes es Medio Oriente. Después de la ruptura de la tregua con Hamas, Israel escaló en el genocidio en Gaza y desde hace 2 meses directamente está bloqueando por completo el ingreso de alimentos, combustible y asistencia humanitaria, creando una situación que es verdaderamente catastrófica. Sobre esto veamos el informe que preparó Guille Stola. Dale. El asesinato de 15 trabajadores de la salud por el ejército israelí y su posterior intento de encubrimiento, que terminó saliendo a la luz. El corte del suministro eléctrico a toda la franja de Gaza. Un nuevo bloqueo a la ayuda humanitaria. El reanudamiento de los bombardeos y las incursiones terrestres. Todo esto vuelve a mostrar el desprecio y el odio de Israel por el pueblo palestino. También hubo ataques que parecieron hechos para querer mostrarse impunes. Por ejemplo, el arresto del codirector del documental ganador del Oscar, No Other Land, quien fue detenido por el ejército israelí después de que este fuera atacado por colonos israelíes en Cisjordania. En total ya fueron asesinados casi 1.900 palestinos desde que Israel rompió el alto el fuego. Y contando a partir del 7 de octubre ya son más de 50.000, la mayoría mujeres y niños. No solo eso, sino que el gobierno de Netanyahu está buscando anexar mayores territorios de la franja de Israel con la excusa de debilitar a Hamas y quiere llevar adelante el plan de limpieza étnica de Gaza, propuesto por Donald Trump, que consiste en deportar a toda la población palestina de la zona. Cisjordania tampoco se encuentra a salvo del imperialismo israelí. El gobierno de Netanyahu aprobó planes para construir nuevos asentamientos en la región y aumentó drásticamente la presencia militar allí, incluso mandando tanques, que es algo que no se hacía desde hace 20 años. En paralelo, los ataques de los colonos israelíes a la población palestina también aumentaron. Y todo esto mientras se acerca el 77 aniversario de la Nakba, este 15 de mayo, donde Israel invadió por primera vez Palestina y significó el desplazamiento forzoso de alrededor de 1 millón de palestinos y la confiscación de sus tierras y sus propiedades por parte del gobierno israelí. Hoy en día, los descendientes de aquellos palestinos viven en su mayoría en campos de refugiados en Siria y Jordania, bajo pobres condiciones de vida, e incluso enfrentando discriminación por parte de los gobiernos de estos 2 estados. Mientras, Estados Unidos no solo está apoyando la reanudación de la ofensiva genocida de Israel, casi que dándole un cheque en blanco para hacer lo que se le cante, sino que además bombardea a Yemen con la excusa de combatir a los hutíes, que están alineados con Hamas. Un ejemplo de estos brutales ataques se dio el 17 de abril, cuando 80 personas fueron asesinadas en el ataque estadounidense a la terminal petrolera de Ras Issa. Por todo esto, es más que necesario denunciar el genocidio en Gaza y los crímenes del imperialismo estadounidense que amenazan la existencia del pueblo palestino y la estabilidad de Yemen, y luchar por la liberación de Palestina, donde los movimientos internacionales por su liberación pueden jugar nuevamente un papel importante. Bueno, como muestra el informe de Guille, desde la ruptura del cese del fuego, Netanyahu redobló los brutales ataques al pueblo palestino, ¿no? También sigue avanzando en los planes de colonización en Cisjordania. La pregunta es hasta dónde puede llegar esta nueva ofensiva y qué contradicciones también plantea esta nueva etapa para el propio Netanyahu, ¿no? Sí, también está la dimensión regional. Hay muchos movimientos. Siguen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y de Irán con Europa sobre su programa nuclear. De todo esto hablamos con Claudia Sinati, que es editora de la sección internacional de La Izquierda Diario. Primero le preguntamos cómo veía esta nueva etapa del conflicto, luego de que desde marzo pasado Israel rompiera la tregua y lanzara esta nueva ofensiva. Nos decía esto.
El conflicto está en un momento bastante dramático para el pueblo palestino, ¿no? Porque recordemos que a partir de que se interrumpe el cese del fuego, que era bastante frágil de todos modos, pero hubo aproximadamente un mes en que había bajado los bombardeos y la población civil había retornado a sus lugares de origen, aunque eran inhabitables ya en ese momento, ¿no? Prácticamente a ruinas. Esa situación cambió drásticamente e Israel está en una ofensiva que quizás es más dura que en los primeros momentos del inicio de la guerra, ¿no? Recordemos que hay un bloqueo hace 60 días que a Gaza no entra comida, no entra ayuda humanitaria, hay un rediseño de las zonas de exclusión y zonas de deportación interna, de desplazamiento interno, que ocupa aproximadamente casi el 70% del territorio de Gaza. Y el ritmo de la masacre pegó un salto, o sea, en los números conservadores ascendió a, creo que el último dato son más de 52.000 palestinos muertos. La propia contradicción con que terminó, digamos, la primera etapa de la guerra, que es que Netanyahu no había conseguido sus objetivos, él se había propuesto erradicar a Hamas como fuerza militar y como estructura estatal y como fuerza política, y la recuperación por vía militar de los rehenes. Bueno, nada de eso consiguió. Entonces, a pesar de que de que pasó una ofensiva militar brutal, sigue sin resolver esas cuestiones, es decir, no es un gobierno que ganó una guerra. Entonces eso también está generando un clima interno que es distinto a la primera etapa de la guerra. ¿En qué sentido? Recordemos que Netanyahu hace un equilibrio muy difícil en su coalición de gobierno y cuando él acepta firmar el primer cese del fuego, un socio muy importante de la extrema derecha, de su coalición de extrema derecha, se retira y otro amenaza con hacerlo si no se volvía a la guerra en Gaza, ¿no? Es decir, la extrema derecha desde ya que está a favor de matar la mayor cantidad de palestinos posible, no tiene ningún problema con eso, ¿no? Pero no es ese su objetivo es recolonizar Gaza. Y entonces está perdiendo la paciencia de cuándo va a empezar el proceso de limpieza étnica concreta, ¿no? De deportación, que es lo que no puede hacer Netanyahu hasta ahora. O sea, no es una solución final que no hay condiciones, más allá de la matanza que está haciendo, ¿no? de reducir a la población a condiciones insostenibles, hasta ahora no ha conseguido hacerlo. Y a pesar también de que ha tenido una especie de luz verde de la propia Casa Blanca, ¿no? Recordemos que Donald Trump, en la primera visita de Estado que hizo un líder extranjero, que fue Netanyahu nada más y nada menos, dijo que luego de que terminara la limpieza étnica, él iba a apropiarse de Gaza y hacer un resort de lujo en el Mediterráneo. Bueno, eso son los puntos débiles, contradictorios de la propia posición de Netanyahu, más allá de la fortaleza del ataque militar. Las contradicciones Israel no las resolvió, está haciendo nuevamente un genocidio con el armamento norteamericano y la complicidad no solo de los gobiernos occidentales, que se han sumado a la campaña de acusar de antisemitismo a todo el que denuncia al Estado de Israel, sino también de los gobiernos de la región, de las burguesías árabes, de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, que no hacen nada frente a un genocidio que ocurre a cielo abierto, ¿no? Ahora, eso no es gratuito tampoco. Viene habiendo un proceso de movilización interna dentro de Israel en contra de Netanyahu y a favor de una negociación para liberar a los rehenes, pero lo que había durante todo este tiempo era cero empatía con el pueblo palestino, ¿no? Y ahora eso empezó a cambiar. Hay un elemento que para mí es muy significativo, que fue la conmemoración del Holocausto, donde un sector se movilizó con las fotos de los niños palestinos asesinados por el Estado de Israel. Son síntomas interesantes que no estaban en el proceso anterior y que muestran que no es gratuito y que no es que Israel ha ganado
y que Netanyahu ha ganado, sino que están abiertas estas contradicciones, ¿no? Bueno, en el marco de esta situación también le preguntábamos sobre el escenario más regional y las negociaciones que está llevando adelante Trump con Irán, mientras que hay alas que plantean apoyar a Netanyahu en un ataque a Irán, y esto nos comentaba. El escenario regional está sobredeterminado por la política norteamericana hacia Irán, que es en este momento una de las prioridades, ¿no? Efectivamente, hay un sector de la administración republicana que más ligada a los halcones, para decirlo con un término periodístico, que tiende a hacer lo que ejerce la presión de Netanyahu para que Estados Unidos vaya con Israel a un ataque contra Irán, con el objetivo de eliminar toda la capacidad nuclear del Estado iraní. Ese es un sector. Ahora prima otro sector que plantea utilizar la presión in extremis para obligar a Irán a entrar nuevamente a una negociación. Ahora bien, eso tiene una contradicción porque entre Estados Unidos e Israel, el objetivo de Israel es liquidar la capacidad nuclear de Irán, y la negociación con Irán implica que algo de esa capacidad va a conservar, que no hay posibilidad de negociar si no se admite que el régimen iraní conserve algo de su capacidad nuclear. Entonces, es una situación donde hay esta contradicción. No quiere decir que después no cambie, puede llegar a cambiar, pero donde Estados Unidos ha sacado la conclusión de que no está en sus intereses ir a una guerra regional con Irán por el problema militar, porque efectivamente Israel atacó y debilitó a aliados de Irán, pero que haya debilitado a Hezbollah no quiere decir que haya liquidado la capacidad misilística iraní, ni cosas que conserva y que pueden ser, no tiene nada que ver con Hamas, quiero decir, es un ejército que puede ser mucho más efectivo en una guerra, porque sería una guerra entre estados. Entonces, primero por ese problema militar, después por las consecuencias que podría tener para la economía internacional, sin dudas, que ya está muy volátil y muy convulsionada por el tema tarifas, ¿no? por la guerra comercial y por estos riesgos geopolíticos. Y después porque el objetivo norteamericano, yo creo que sigue siendo el objetivo de la administración Trump, el que había planteado en los acuerdos de Abraham de la primera presidencia. Es decir, no una guerra eterna, no una guerra eterna en Gaza y tampoco una guerra regional con Irán, sino una estabilización reaccionaria donde se recomponga una relación entre las burguesías árabes y el Estado de Israel, y eso actúe también para aislar a Irán y recortar su poder regional que tiene a partir de la invasión norteamericana a Irak, ¿no? que permitió la emergencia esa regional de Irán como una potencia regional. Israel va a seguir presionando porque sus objetivos geopolíticos no necesariamente coinciden con los de Estados Unidos. Israel tiene un plan y está sobreextendido también a nivel regional, porque no solo está haciendo esta segunda intervención en Gaza, sino que está interviniendo en Siria, y entonces el plan es intervenir para fragmentar enemigos, ¿no? O sea, el objetivo es fragmentar a Siria, fragmentar al Líbano, y entonces no es la recomposición de un orden regional, sino reafirmarse en su propia fortaleza, en su propio poderío. Eso puede cambiar, puede primar otro sector de la administración norteamericana y cambiar la política, puede ser. En principio, la línea parece ser esa. Hay pendiente un viaje diplomático de Trump en los próximos días al Golfo Pérsico, donde va a tratar de imponer estos acuerdos de Abraham
Arabia Saudita, que es lo que le daría el sentido final a todo este acuerdo, porque ya hay varios que firmaron, pero Arabia Saudita es la clave, y que viene teniendo la contradicción de no poder hacerlo justamente porque la continuidad del genocidio en Gaza le hace muy difícil para su propia población firmar un acuerdo con Israel mientras está masacrando al pueblo palestino, ¿no? Entonces son cosas que están relacionadas, y la política norteamericana fue atacar a subsidiarios de Irán, como en Yemen, por ejemplo, donde combinaba golpear tangencialmente al régimen iraní con aparecer como garantizando una ruta comercial muy importante, a pesar de que la utiliza fundamentalmente Europa y no tanto Estados Unidos, ¿no? Pero aparecer como garantizando una vía comercial muy importante que está amenazada por los ataques que vienen de los hutíes desde Yemen. Pero bueno, está abierto un panorama muy complicado y con muchas tensiones que hacen muy difícil que funcione todo de acuerdo a un plan, ¿no? Entonces veremos en los próximos meses cómo se desarrolla. Por último, charlábamos también con Claudia sobre el movimiento internacional en solidaridad con el pueblo palestino, que actualmente sufre una importante persecución en varios países. Bueno, está el caso de nuestro compañero Anas Kassib, que fue candidato a presidente en Francia. Él es miembro de Revolución Permanente y justamente por su apoyo al pueblo palestino va a juicio ahora el 18 de junio, ¿no? Pero bueno, es parte de la persecución que hay al movimiento más en general, y sobre esto le preguntábamos también a Claudia. El movimiento está en retroceso en su nivel de actividad porque ha habido una ofensiva brutal de los estados, de represión inédita. En Estados Unidos lo comparan con el macartismo, pero quizás sea peor porque no se trata de un senador, sino que es una política del Estado, de los poderes del Estado, no solo de una persona, que ataca no solo por la acusación de antisemitismo a un aspecto específico, que es la solidaridad con el pueblo palestino, sino que apunta al derecho de protesta y a la libertad de expresión. En el caso de Gran Bretaña, que es otro de los puntos fuertes de este movimiento, ha seguido con un nivel de movilización bastante sostenido. También yo creo que empieza a permear a sectores que no necesariamente ni son activos o activistas, ni son de izquierda, como por ejemplo la superestructura de la comunidad judía británica, ¿no? Que se acaba de partir. Entonces, yo creo que es muy profundo el repudio y la deslegitimación del Estado de Israel. Es muy profundo, digo, más allá del nivel de actividad circunstancial que pueda tener o no como movimiento. Entonces creo que va a persistir como causa, quizás como motivo de movilización y también como un cambio muy profundo en la conciencia de una nueva generación que ve que sus gobiernos hablan de democracia y son cómplices de un criminal de guerra, que es Netanyahu. Entonces yo creo que va a ser un elemento que va a persistir en la próxima etapa, sobre todo porque persiste además el genocidio en Gaza, ¿no? Se cumplieron 100 días de la llegada de Trump a la Casa Blanca y lo que queda claro es que trastocó todas las relaciones internacionales. Hay quienes todavía quieren presentar todas estas idas y vueltas como si fueran parte de un plan maestro, pero lo que venimos viendo en varios programas es que se está chocando con muchas contradicciones. Esta semana, por ejemplo, despidió a su responsable de Seguridad Nacional, Mike Waltz, después del escándalo del chat de Signal que se había filtrado a la prensa cuando estaban planificando cómo bombardear Yemen y se referían a los aliados europeos como parásitos. Ahora bien, el descontento también se empieza a ver por abajo. Esta semana una encuesta mostraba que su popularidad es más baja que la de cualquier otro presidente en los primeros 3 meses de gobierno. Estos días también vimos a decenas de miles de empleados estatales que se manifestaron en Los Ángeles. Y además, bueno, en las próximas semanas, si se mantiene la guerra arancelaria con China, se va a empezar a sentir mucho en los precios.
Y recordemos que la inflación viene siendo una de las principales preocupaciones de la población. Bueno, entre otras cosas, también por esto Trump ya está planteando que está dispuesto a negociar con China, ¿no? Sí, y hace unos días en este sentido se publicó un artículo en Foreign Affairs que habla de la vuelta de la diplomacia entre grandes potencias. Y bueno, dice que en los años 90 Estados Unidos era, digamos, su momento unipolar, era muy poderoso y se podía permitir imponer sus objetivos sin tener que recurrir a la diplomacia, pero bueno, esos días ya quedaron bastante atrás. Estados Unidos hoy por hoy no tiene esa capacidad militar para poder pelear con todos sus enemigos al mismo tiempo, ni mucho menos derrotarlos, ni podría quebrar otra gran potencia mediante la política de sanciones o aranceles. En un mundo en el que volvieron a surgir rivales de tamaño continental con enormes fuerzas económicas y militares, la guerra entre grandes potencias vuelve a ser una posibilidad real. Y la diplomacia en este marco permitiría ganar tiempo y reordenar el espacio geopolítico para tratar de evitar confrontaciones prematuras, superiores a su capacidad, y también para tratar de dividir a sus enemigos. Es en este terreno de la nueva diplomacia que entran las negociaciones con la Unión Europea, pero también las negociaciones con Putin para tratar de separar a Rusia de China, o incluso algún tipo de acuerdo temporal con China para postergar ese enfrentamiento por el momento. Este análisis de Foreign Affairs sugiere que Estados Unidos debería hacer un buen uso de esa diplomacia estratégica para sobrevivir en un momento que es bastante peligroso. Bueno, el historiador australiano Christopher Clark, en su libro Sonámbulos, que trata de cómo se llegó a la Primera Guerra Mundial en 1914, plantea que los principales líderes fueron medio como sonámbulos hacia la guerra, ¿no? Hoy podríamos decir algo parecido sobre el sonambulismo de quienes conducen las principales potencias. De hecho, el propio Clark sugiere este tipo de comparación. La pregunta sería, ¿cuál es el grado de sonambulismo de las potencias hoy? ¿No? Cuando asumió Trump decía que iba a terminar la guerra de Ucrania en 24 horas y que paralelamente a eso se estaba concretando el acuerdo del alto el fuego de Israel en Palestina, ¿no? Por ese lado parecían bajar los niveles de sonambulismo. Sin embargo, a 100 días de gobierno de Trump, la guerra en Ucrania no tiene un cierre claro a la vista y el alto el fuego en Palestina, bueno, no existe más. A lo que hay que agregar ahora que se reaviva otro frente militar entre la India y Pakistán. Bueno, sobre esto de las guerras, el historiador militar Lauren Friedman publicó en estos días un artículo que tenía como título La era de las guerras eternas, ¿no? Donde se preguntaba por qué la estrategia militar no da la victoria. Y ahí lo que resalta es la diferencia entre ganar y no perder una guerra, ¿no? Y dice que en general las guerras no llegan a la victoria de uno de los bandos y se prolongan indefinidamente, por eso habla de guerras eternas, ¿no? Algo de esto podemos ver tanto en la guerra de Ucrania como en Medio Oriente, conflictos que se abren pero que no tienen un cierre claro a la vista. Esto también pasó anteriormente con guerras como la de Irak o la de Afganistán, pero el escenario hoy es muy diferente, ahora sin la hegemonía del imperialismo norteamericano. Por eso la guerra en Ucrania lleva a la militarización de Europa, el genocidio de Netanyahu en Palestina se regionaliza y está latente las negociaciones o un posible choque con Irán. Bueno, ni hablar si a este escenario se le agrega, como vos decías, una guerra, aunque sea limitada, entre India y Pakistán, ¿no? Claro, y todo esto plantea la posibilidad de escaladas y de saltos en los conflictos, sean voluntarios o involuntarios, ¿no? Totalmente. Bueno, retomando lo que comentaba de Clark y el tema de los grados de sonambulismo, podríamos decir que estos grados son variables, pero el sonambulismo en sí de las potencias es un fenómeno persistente. Y esto es así porque de fondo el esquema de la llamada globalización impuesto por la ofensiva neoliberal dirigida por Estados Unidos ya no va más, pero tampoco se puede deshacer pacíficamente. Lo que vemos
en la propia escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es esto, ¿no? Ya que la economía estadounidense ya se contrajo en un 0,3% anualizado durante el primer trimestre de 2025. También hubo una contracción del sector manufacturero en China durante abril. Y bueno, ahora Trump hace retrocesos parciales, viene haciendo exenciones a los aranceles en diferentes sectores, primero en celulares y ahora en insumos para la industria automotriz. Sí, también China está retrocediendo parcialmente, ¿no? En algunos sectores como la aviación o como los productos químicos industriales. Y de hecho estos días ya se empieza a hablar de posibles negociaciones entre ambos. Claro, bueno, todo esto es así porque se vuelve insostenible cortar el comercio entre las dos potencias, ¿no? En primer lugar, por el nivel de integración de las cadenas de suministro a nivel mundial. No hay forma de deshacer esto sin la imposición de una nueva relación de fuerzas a nivel internacional. Y esto implica más convulsiones militares, políticas y también en la lucha de clases, que bueno, en últimas es la que puede frenar el sonambulismo de esta gente, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, Matías, ya llegamos al final del programa. Seguimos con este tema en la próxima y les pedimos como siempre que lo compartan, que nos comenten. En el último hubo muchos comentarios, así que está muy bueno. Sí, muy bueno. Y nada, nos vemos dentro de 15 días. Bueno, nos vemos.